a los trastornos del crecimiento y la diferenciación celular. En otras palabras, estamos hablando de la adaptación celular. Y si un poquito hacemos el recuerdo de las clases anteriores, primero hemos estudiado qué es la patología, para qué sirve, para de alguna manera llegar al diagnóstico de una enfermedad. Y luego después hemos hablado cómo se produce una enfermedad. Y cuando hemos hablado de cómo se produce, hemos hablado de la lesión celular. ¿De acuerdo? Puede ser reversible, irreversible, puede llegar a la necrosis, puede estar en un grado que todavía es tratable, que la lesión puede mejorar. Pero ¿qué tal si la lesión no muere? Es decir, la célula no muere. Ahora, que la célula no muere, que la lesión no daña tanto la célula y no muere. ¿Vale? Uno dice, y si no muere, pero el agente lesivo persiste, ¿qué es lo que sucede acá? Nosotros hablamos entonces de que la célula puede adaptarse, es decir, vivir. Hay cuánta gente, y me voy al parámetro social, hay cuántas mujeres viven en la casa, viven en ese matrimonio, soportan ese matrimonio porque el hombre las machaca. Y dicen, no quiero romper mi matrimonio, tengo hijitos. Y por lo tanto empiezan a adaptarse al carácter, al temperamento, al abuso de valor. La célula hace lo mismo, ¿de acuerdo? Hace lo mismo. Y resulta que acá, frente a agentes lesivos no graves, de grado leve, pero persistente en años, pueden hacer de que la célula se adapte. Y precisamente vamos a hablar de este capítulo de la adaptación celular. ¿Cómo o cuáles son los cambios morfológicos de esa adaptación celular? ¿Está bien? Bueno, resulta que cuando hablamos de esos cambios morfológicos de adaptación celular, vamos a hablar primero de la atrofia. Después vamos a hablar de la hipertrofia. Después vamos a hablar de la hiperplasia. ¿Está bien? Luego vamos a hablar de la metaplasia. Y finalmente vamos a hablar de la displasia. ¿Bien clarito? Atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia y al final lo colocamos a la displasia. Entonces vamos a hablar de qué es la atrofia de este primer parámetro. Cuando yo digo atrofia de este primer parámetro, ¿qué es atrofia? Atrofia es la disminución del tamaño celular. Cuando alguien les dice, estudien, ¿qué quiere uno con este término decirles a ustedes? Que cuidado, el cerebro se atrofia. O sea, si no hacemos funcionar ese cerebro, vamos a llegar a esto que se llama atrofia. ¿No? Miren, entonces es la disminución del tamaño celular. Bueno, miren acá. Para que se produzca la atrofia, va a cumplir un papel fundamental la ubiquitina y los protozomas. Resulta que estos elementos, estas sustancias se encuentran al interior de los protozomas. Es decir, dentro de las células se encuentran esta proteína. Cuando esta
estimula o altera, miren, se va a producir la proteólisis. ¿Qué quiere decir? Tenemos una albúmina, tenemos proteínas acá. Cuando esta se activa, la célula entra en destrucción. ¿Listo? Miren, la célula ya no forma proteínas y por lo tanto la célula se queda chica. ¿Está bien? Miren, esto puede llevar a la lisis celular o a la apoptosis, la muerte programada. Pero ahí nos para. Entonces aquí parece ser bioquímicamente el problema de una atrofia. A ver, pero entendamos, miren, cuando existe una atrofia, la célula tiene una síntesis de proteína defectuosa. No está elaborando proteínas adecuadamente. O forma proteínas plegadas, no esas proteínas en racimo, sino plegadas, fusionadas. En otras palabras, la función de esta proteína es cero. No le permite a la célula crecer. ¿Está bien? Bueno. Y miren, esto nos va a llevar a la alteración celular. Cuando se combinan todo esto, miren, se está produciendo la lisis de las proteínas. Bueno. La atrofia de la célula chiquita puede deberse a que sea una atrofia fisiológica o una atrofia patológica. Cuando vemos a una persona añosa, 70, 80, 90 años, lo que agarramos, lo que vemos primero, está más chiquito. Y si nos acordamos del abuelo, el abuelo medía unos 70 y hoy ya solo mide 1,60, 1,50. Está dobladito. ¿Qué significa? El individuo ha sufrido un proceso de atrofia, pero del orden fisiológico. Ustedes, jovencitas, tienen su ciclo menstrual cada mes. ¿Qué quiere decir? Que cada mes ovulan, día 16, 18 del ciclo menstrual, ovulación. Comparamos con una señora de 45, 50 años de edad, ¿hay ovulación? No. ¿Por qué? Porque existe atrofia en los ovarios. Si medimos el ovario, en este momento les hacemos una ecografía a todas las muchachas de acá, debe medir unos 3.2 a 3.5 de diámetro cada ovario. Pero hacemos la misma ecografía, estudio ecográfico, a una paciente de 70, 50 años, 60 años, ese ovario mide 2 centímetros o 1.5 centímetros. Y que sí, ese ovario está en atrofia fisiológica. Miren, aquí tenemos la evolución. Miren, el timo. Cuando nacemos tenemos un timo que está ubicado en región retroesternal. Les tomamos una biopsia al tejido que está por detrás del retroesternón. A ustedes probablemente pese solo medio gramo. Me toman a mí, probablemente no exista. ¿Se dan cuenta? El timo sufre una atrofia fisiológica. La glándula pineal, miren, de 100 a 200 gramos, pero en un momento en que esto baja y desaparece. Los ovarios, los testículos, la piel, son ejemplos de una atrofia fisiológica. La atrofia patológica es cuando nosotros ponemos un torniquete, cuando no le damos hormona a ese tejido, no es estimulado por hormonas, etc. De diversas causas. Déficit del riego sanguíneo, pérdida de la inervación,
falta de uso, falla hormonal. Y me voy a parar a esto, ¿no? Que dice falta de uso. Hay cuánta gente, en especial las personas que se han hecho ortoscopía, o de pronto les han hecho una castración. No sé, ¿qué tamaño será el pene? Obviamente, al ser un pene atrófico, va involucionar. ¿Por qué? Porque no ha de tener estímulo hormonal y además no hay uso. Falta de uso, la falló. Déficit de nutrientes, la persistencia de una lesión crónica. Hay cuánta gente que está con artritis reumatoide, ¿no? Están con artritis y ¿qué pasa? Al principio el dolor es tan intenso y luego no movilizan y dicen, ay no puedo mover mi pie, no puedo esto, ahí me duele, he tomado mis tabletas, con eso me calma. Y todavía están caminando. Pero de aquí a unos 20 o 30 años, esas manitos han de estar atróficas, delgaditas, dobladas, igual de los miembros inferiores. Atrofia física, patológica, porque existe una artritis reumatoide que está afectando a las articulaciones y a esos miembros, ¿no? Persistencia de una presión y el envejecimiento, que son causas de una hiperplasia bien patológica o fisiológica. Patológica porque a veces la persona vieja no tiene buen ciego sanguíneo, no tiene una buena nutrición, no puede comer, se le hincha el estómago, tiene diarrea, tiene pistecias, tiene un montón de problemas. No va comiendo y al final tenemos que su atrofia, que es fisiológica, hoy se convierte en una atrofia patológica. ¿Está bien? Ahí te ¿sí? Yo tengo esta úlcera en el pie. Si ven, es una lesión negruzca de la piel. Hay una úlcera, miren, ¿no? Una úlcera, pero esta es una úlcera crónica en un pie diabético. Y generalmente los pacientes con pie diabético tienen úlceras. ¿Pero por qué tienen úlceras? Todo paciente diabético, esta es una persona normal y esta es una persona diabética. Todo paciente con diabetes cierra, oblitera su circulación sanguínea. Todo paciente diabético dice, ay no, tengo frío, pero si está haciendo calor. Ay no, me abrigo siempre, me pongo 2 chamarras, me pongo una chompa, me pongo 2 buzos. Porque el ciego sanguíneo ya no es el adecuado. Ha habido una reducción en el calibre de sus capilares. Más adelante lo vamos a ver también. Cada una de estas capilares más amplias. ¿Está bien? Aquí vemos, miren, es una mordedura, ¿no? Un trauma, mordido, el perro, arrancado, le arranca el nervio. Y al arrancar el nervio, ¿cómo han de estar estos segmentos atróficos? En ese momento no, pero a medida que vaya pasando una semana, 2 semanas, no puedo mover, no puedo hacer esto, no. Y al último, estos deditos que pertenecen a esta parte radial, obviamente van a empezar a atrofiarse. Si vemos, miren acá, si vemos esta fibra, este sitio, el tejido nervioso de esta zona distal a la mordedura, al sitio donde se ha arrancado el nervio, vamos a ver que existe degeneración. Aquí está una fibra nerviosa, aquí también. La vaina de mielina, mire, se está deshaciendo esa fibra nerviosa. ¿Sabe? Tiene que haber una atrofia. ¿Qué quiere ver? Atrofia patológica.
Aquí atrofia por déficit de riego sanguíneo, aquí por pérdida de inervación. Aquí tengo la atrofia, miren. Bueno, miren su piecito dominante que llama atrofia. Y esos deditos, ¿no? Una atrofia patológica. Miren, está en relación con el respeto de las dañitas. Generalmente las mujeres cuando llegan a tener unos 50, 60, 55 años, dicen, ay no sé, doctor, y van de forma rutinaria a la consulta ginecológica. Dicen, doctor, me arde mucho, después doctor, esta parte de mi vulva, hoy no tengo sequedad, doctor, me arde, no sé, y el médico le da, debe ser una infección, le dan óvulos, le dan cremas, y a pesar de eso no mejora. Claro, porque la piel se ha vuelto apergaminada, deshidratada, atrófica. Miren, atrófica, una vulva atrófica. Cualquier leve infección, esta damita se pipí, alguna cosita, una pequeña infección, pequeña leve infección, que para una mujer joven significa nada, pero para ellas significa una complicación, porque existe atrofia. Miren acá, yo tengo, esta es la histología de un testículo, y si recuerdan la histología, van a ver que tienen los tubos seminíferos, ¿no? Y aquí tenemos, qué sé yo, espermátides de primera orden, de segundo orden, espermatozoides aquí, ¿no? Pero no encontramos, vemos todo atrófico, y más bien alrededor hay un tejido fibroso, un anillo fibroso. Lo que nos está diciendo que este testículo no puede embarazar, está atrófico. ¿No? Miren acá, tengo este, es un pacientito cuando lo vi en el hospital, casi todas mis imágenes son tomadas de pacientes, etc. Trato muy poco de sacar del tener copy-paste. Pero aquí tengo un paciente. Cuando yo voy, me llaman las hermanitas del hospital del Carmen, ¿no? Allá en Villa Fátima. Y lo veo al paciente y digo, wow, yo pensé que era un viejito. Yo pensé que era un viejito. ¿Por qué? Porque daba que la piel lisa, delgada, etc. Yo dije, pero ese pacientito de 45, 50 años, o menos tal vez. Pero me dice la hermana, no, doctor, tiene 19 años. ¿19 años? Claro, este paciente había venido de los yungas y tenía tuberculosis. No se alimentaba y por lo tanto vean los cambios atróficos que se presentan en la piel. En este otro caso, miren, aquí hay una herida, ¿no? Muchas veces el paciente está, qué sé yo, en la cama, ¿no? Ya en la cama se hace compresión. A veces nosotros nos contentamos, ay, ¿cómo está la abuelita? Y bien, está ahí. Póngalo en un lugar, dice, yo póngalo en la camita. No lo moleste, va a estar bien. Pero al final, el hecho de estar por mucho tiempo echadita hace de que se atrofie toda esta región de la narita, región lumbar, sacrocoxigia, y al final se produce úlceras. Úlceras de quinto por seguramente el hecho de estar echada por mucho tiempo ha obtenido el riego circulatorio y se ha producido una atrofia. Por lesión crónica, nuevamente la artritis reumatoidea, persistencia de una presión y el envejecimiento. ¿No? Miren, nosotros tendríamos que tener
más sustancia gris, y esta es la sustancia gris, esta es la sustancia blanca, pero ven, aquí la sustancia blanca está tiene más espacio, más dimensión, y la sustancia gris no. Entonces decimos, este cerebro tiene una atrofia de la corteza, atrofia cerebral. Atrofia por envejecimiento. ¿Cuántos de los pacientes dicen, no puedo ver, qué será, no puedo ver, si aparece una mancha oscura y no puedo ver, no puedo... atrofia de la retina, atrofia del nervio óptico, puede ser de causa patológica, generalmente de causa patológica, ¿no? Y miren esta piel apergaminada, ¿no? Atrofia por envejecimiento. Terminamos este capítulo que ya bien clarito está, les ha hablado de una forma patológica y de una atrofia fisiológica. Entramos al otro capítulo o al otro subtítulo que corresponde a la hipertrofia. Miren, todo lo contrario, dice aumento del tamaño celular. Y claro, si aumenta la célula está más grande, obviamente el órgano va a estar más grande, ¿no? Si la célula aumenta, el órgano ha de estar más grande o ¿está bien? Pero, ¿por qué se produce la hipertrofia? Por un incremento en el metabolismo basal, ¿no? Un incremento en las moléculas de ATP. Cuando alguien dice, yo quiero ir al gimnasio, porque, no, tengo un amigo, pues, tiene un cuerpo y las chicas andan por detrás, pero a mí me ven flaco, no sé, mamarracho un poco, me dicen espantapájaros, no. Entonces voy al gimnasio, claro, trato de sacar musculatura, y al hacer eso, ¿qué hago? Pienso hacer ejercicios, no, incremento el metabolismo de las proteínas, fundamentalmente incremento las moléculas de la producción de moléculas de ATP y por lo tanto se va a presentar una hipertrofia. ¿Sí terminamos? Bueno, y aquí tenemos, miren, el hecho de subir gradas, el hecho de caminar, el hecho de hacer ejercicios, etc., son claras de la producción hipertrofia, ¿no? Y claro, todas las sustancias como el fosfoinositol 3 enasa alfa, ¿no? AGT, perdón, los factores de crecimiento, agentes vasoactivos. O sea, el hecho de hacer un ejercicio no solamente significa aumentar las moléculas de ATP, producir más energía, sino activar todas estas vías. ¿Para qué? Para que el músculo empiece a incrementarse. ¿Ven? Cada célula. Pero también esto se debe también a una expresión de los genes NF. Hay cuánta gente que está como un año y lo vemos sigue flaco destra, no ha sacado poquito músculo. Pero esta persona que da con un mes y medio ya está poderosamente bien contorneado. Claro, todo depende de los genes que tenga. Hay gente que ha nacido para ser flaco y hay gente que puede ser músculo. ¿Está bien? Ahora, cuando uno hace ejercicios, incrementa el trabajo de las fibras tipo A y 2A y 2X. Cuando alguien me dice, tienes que ser vegetariano, sí, pero yo trato, claro, pero tienes que estimular a esta musculatura, a estas fibras en especial, para que se produzca un incremento en el volumen muscular.
Si vamos a ver al microscopio, miren, la hipertrofia, ¿qué significa? Esta es la célula. Aquí tengo un núcleo con un nucleolo prominente, pero este es el microscopio electrónico. Pero lo que me llama la atención es que está bien granulado ese citoplasma. Claro, porque en este citoplasma existe un incremento del número de las mitocondrias. Claro, si yo le doy más trabajo, tiene que aumentar más energía y por lo tanto para aumentar más energía tiene que reducir el número de las mitocondrias. ¿Está bien? Bueno, existe y otra cosa más importante, como existe un incremento en el trabajo, también existe un incremento del citocromo P450. ¿Qué quiere decir esto? Citocromo. Que de alguna manera los citocromos son sustancias antioxidantes. En otras palabras, esta célula trabaja, produce humo, si vale el término, sustancias tóxicas. Pero también existe esta sustancia, el citocromo P450, que empieza a eliminar todo ese material tóxico que se elabora por el incremento del trabajo en una célula. Pero entonces, doctor, también existe una hipertrofia fisiológica. Sí. Hipertrofia fisiológica. Ustedes se levantan en la mañana, vienen caminando, ya de pronto ven que sus músculos, la pantorrilla empieza a tener un buen nivel de contornos, etc. Fisiológico. Ustedes se van al gimnasio y están haciendo una hipertrofia fisiológica, están produciendo una hipertrofia fisiológica. Pero ¿qué tal si de pronto se incrementa el músculo sin haber hecho ejercicio? Hablamos de una hipertrofia patológica. ¿Qué quiere decir? Que hay una enfermedad de base que hace que desarrolle o forme esta hipertrofia patológica. ¿No? Y aquí vemos, miren, se puede presentar en el corazón como se puede presentar en los músculos. Pero miren, este paciente está en silla de ruedas. Pues no es ejercicio, es más ni camina. Solo, qué sé yo, camina con su bastoncito, con su sillita. ¿Qué tiene entonces? Pero veo, no, todo puesto. Parece que su músculo está bien hipertrofiado. ¿Buena musculatura? No, es una hipertrofia patológica. Hay ciertas enfermedades genéticas, no genéticas, como el síndrome de Duchenne, el síndrome de Becker. No, eso son términos de trauma y neurología. Pero estamos viendo que esta alteración no es una hipertrofia fisiológica, es una hipertrofia patológica. ¿Estamos? En el corazón sí. Hipertrofia patológica en el corazón. Miren, hasta la célula cardíaca, el cardiomiocito, ¿no? Pero vemos que hay más, son las células más grandes, miren, más grandes de lo normal. Yo digo, es una hipertrofia patológica. Miren, hipertrofia patológica. Hipertrofia patológica. Bueno, y vamos a hablar de hipertrofia. Miren, este es el corazoncito que lo hemos cortado en dos. Este es el ventrículo derecho. Y miren, este es otro ventrículo, el ventrículo izquierdo. Pero uno dice, doctor, lo que me llama la atención es que esta pared está muy gruesa. Está gruesa. Pero ¿por qué está gruesa, doctor, esta pared? Porque este paciente puede tener hipertensión arterial.
Medimos la presión, y su presión arterial está en 160, 200, 210. No, hay algo. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quiénes producen? ¿Quiénes son los coautores de la presión arterial? Los vasos sanguíneos y el corazón. Si los vasos sanguíneos, como yo, estuviera soplando y hubieran vasos sanguíneos permeables, normales, yo soplo, no necesito hacer muchos cosas. Yo como corazón estoy cumpliendo esa misión de sacar sangre y llevar al riego circulatorio. Pero si de pronto tengo una oposición y empiezo a hacer más esfuerzo, el corazón empieza a hacer más esfuerzo, y miren, se produce una hipertrofia patológica. Hay cuántas personas que no puedo caminar. ¿Y por qué no puedes caminar? Un doctor me ha dicho que tengo mi corazón que necesito. Es más, el doctor me ha dicho que tengo un corazón de bovino, de vaca. No sé si me ha insultado, sí, pero es un corazón grande. Pero es un corazón inservible, no está funcionando adecuadamente. ¿Me escuchan ahí atrás? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Creo que a veces se corta, siento que se corta. Bueno, y hay una hipertrofia patológica. La hipertensión arterial. O de pronto el paciente dice, ¿y por qué estás así? No, me han dicho el doctor que me tienen que cambiar la válvula. Estoy mal, sí, no puedo caminar, camino un poquito y ya está. Mis pies se me hinchan, mi corazón me palpita, no puedo hacer esfuerzo. Claro, ese corazón tiene hipertrofia, está mal. Una hipertrofia patológica. ¿Estamos? La hipertrofia, como en este caso, miren, puede ser concéntrica, es decir, hacia el centro, cierra la cavidad ventricular. El corazón, a pesar de no tener espacio para bombear, se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza. Crece para adentro. Pero llega un momento que dice, ya me importa, y pasa de esta hipertrofia compensada a descompensarse. Y aquí tenemos la hipertrofia descompensada, donde las fibras se sueltan y el corazón se dilata. Hipertrofia descompensada. Más grave que la anterior. Pero a veces en el término de la vida podemos ver que una damita está embarazada. Y la pregunta para usted, ¿cuánto mide el útero de una mujer en edad fértil? ¿Sí? Más o menos. Vamos, habla, más o menos ahí. Ya, vamos. ¿Cuánto más o menos? Porque uno tiene que... ¿Cuánto mide mi útero? Mínimamente son conocimientos. ¿No? Se parece a una pera. A una peramotita. ¿No? De longitud, 8 centímetros de longitud. Aquí 4.5, aquí 3.5 en el cuerpo, abajo más delgadito, un milletito y medio. 8. Pero se imaginan 8. Y en una embarazada, ¿cuánto mide? Desde acá, desde el pubis hasta aquí. Este es el útero, sí. El útero ha tenido que agrandarse tanto. ¿Qué quiere decir? Que en el útero se produce una hipertrofia. Pero no solamente, ¿qué quiere decir? Que la célula se ha estirado una micra, 2 micras. No. En el útero existen ambos componentes. No solamente ha existido o se presenta un aumento del tamaño, sino un aumento del número de células musculares. Aquí existe una hipertrofia más hiperplasia. Y claro, cuando sale el bebé tenemos un útero así, más o menos de 22, 23, 24, 25 centímetros. Grueso.
¿no? Pero nuestro cuerpo es tan sabio que después de unos 2, 3 meses, 4 meses, el útero vuelve a sus 8 centímetros o 9, ¿no? La hipertrofia y la hiperplasia es fisiológica, hormonal y compensadora. Cuando una damita se embaraza, los senos crecen, ¿no? Claro, tiene que producir leche, tiene que amamantar. Por lo tanto, existe un aumento del número de los acinos, hiperplasia. Que los acinos, cada una de sus células aumenta en volumen, hipertrofia. Igual que en el que está. ¿Bien? Pero en algunos casos solo existe pura, que no es el embarazo, la hiperplasia. ¿No? No tiene unos senos así grandes, tiene hiperplasia de seno. Pero uno trata de, ¿qué es? ¿Son acinos? No. Existe un aumento del número de grasa, de células adiposas. Hiperplasia, ¿no? Entonces, ¿qué es hiperplasia? El aumento del número de células. O sea, si antes existía, por decirles, 1000 células adiposas, aquí vamos a tener 100.000 células adiposas. ¿No? Que vienen las camas y unas caderonas, unas nalgotas, viene que pues la hiperplasia, es nada, ¿no? Miren, aquí hay una hiperplasia, un aumento del número de células. Hiperplasia, aumento del número de células. Generalmente la hiperplasia se debe al estrés cebado, a la activación de los protooncogenes, el CPOS, el CFU, el CMI y el CERAS. No se asusten, pero alguien dirá, wow, no puedo comprender, estoy captando, pero bien. Resulta que esto vamos a hablarlo mejor cuando estemos hablando de tumores, de las neoplasias. ¿No? Entonces resulta que tenemos ciertos genes en nuestro organismo que ante el simple toque, o sea, ante el simple estímulo, empiezan a proliferar las células. Y precisamente a este proto-oncogéneo, o sea, proliferación de células. ¿Está bien? Factores de crecimiento, además intervienen, ¿no? El HGF, como el EGF alfa, factor de crecimiento o transformador de crecimiento, y los factores de crecimiento, el PG beta, que generalmente se estimula el contacto. Entonces vemos ahora que vemos los ejemplos de hiperplasia. Alguien tiene en casa un papá, un abuelo. Cuando son jóvenes van a hacer pipí cada, qué sé yo, unas 2 veces en la mañana, en la tarde unas 2 veces. Pero ya cuando lleguen a los 50, 60, 70 años, ya van cada, qué sé yo, no sé, cada 15, 20 minutos ya están hablando. Y alguna vez uno le dice, papá, ¿qué te pasa? Y tienes impresión, no puedo sentir. Y claro, hacen unas gotitas. ¿Por qué? Porque hay un aumento del tamaño, del volumen de la próstata. Aquí tengo la vejiga, miren. Esta es la vejiga, ¿no?
Y esta es la próstata. Miren tan grande la próstata. Normalmente la próstata en ustedes 17 gramos. 17 gramos. O sea, chiquito. Y por acá pasa la uretra. Entonces, la vejiga se distiende y elimina. Se distiende, elimina. Aguanta, qué sé yo, 2, 3, 4 horas, aguante. Ese problema no la tienen las mujeres, ¿no? Las damas pueden aguantarse toda la mañana. Y claro, cuando van a hacer pipí, pues como que inunda toda la parte. ¿Ah? En cambio, los varones tienen el complejo de Washington. ¿Saben en qué consiste el complejo de Washington? Se ve que no ven con la revista Condorito. Y en Condorito hay un perrito que siempre aparece en cada escena, haciéndoles en cada poste. Y me están filmando desde solo les permito la siguiente, no hay más filmación. Pueden sacar fotos, pero no filmar. ¿Está bien? Porque después de pronto, como en algunas clases que di en la UP, estaban apareciendo en la 16 de julio, clase del doctor Santander. Se debe decidir, ¿no? ¿Saben cuánto me cuesta elaborar esto? O sea, es dedicación, ya por fin no las mando así. Bueno, pero miren, entonces este paciente tiene problema, va a hacer pis y se queda, miren, ha ido a hacer pis y la orina se ha retenido. Va otra vez dentro de 15 minutos y sale bien poquito. Claro, porque esto está obstruyendo, esto se llama hiperplasia prostática benigna. Miren la uretra, está cerrado, no sale la orina. Miren esta hiperplasia de próstata. ¿Qué es hiperplasia? Aumento del número de células, aumento de acinos, aumento de glándulas, aumento del número. ¿No? Pero ven cómo la vejiga se ha distendido tanto. Pobre, claro, ha tenido que salir. La orina se coleccionaba, uy, como un globo, pero no podía salir, salía de poquito. Y miren, hace una retención urinaria este paciente con hiperplasia de próstata. Miren acá, la vejiga, la próstata, miren, crecida, y miren, esa orina se ha ido por los uréteres, uréter derecho, izquierdo, y miren los riñones. Es más, la pelvis renal se ha distendido, ha producido quistes por la retención de la hiperplasia, que puede llevar a problemas funcionales de otros órganos. Si vemos un corte histológico, hay un aumento del número de acinos, miren acinos, todo lleno. Miren esa hiperplasia de próstata. En el libro, en la literatura, y los urólogos utilizan este término, se llama hipertrofia benigna de próstata, cuando en realidad histológicamente lo que vemos es una hiperplasia prostática. ¿Está bien? Pero nos lleva a la hipertrofia, maravilla. Pero también, y hemos hablado de un término que se llama biopsia. En nuestra primera clase, en las prácticas también se ha hablado. Y hemos hablado de ese término de biopsia por legrado, por raspaje, por curetaje, ¿no? En la cavidad alveolar, cuando uno está en una pieza dentaria o ve algo. Pero también nos dedicamos al tracto genital femenino, concretamente al útero. Del útero también se puede producir hiperplasia. Generalmente una mujer que llega a los 45 o 50 años de edad y dice,
te cuento que ya no me baja. Ah, qué bien, ya estás en tu menopausa. Pues estate feliz, sí, estoy tranquila, porque ya no voy a gastar en toallitas. Sí, ya estoy bien. Ah, pero te cuento que me está viniendo unos calofríos en la noche, como que transpiro. He cambiado de carácter, no quiero verlo a mi marido, quiero al vecino. Así son las mujeres. Bueno, pero y al final, después de 6 o un año, no en todas, alguna vez el cuento le dice que tengo un problema, me ha sangrado abundante. Wow, tienes que ir si tengo miedo, dice que cáncer se produce en el útero, anda al ginecólogo, le toma un legrado, le hace un raspaje y observamos este endometrio bien crecido. El ginecólogo le dice, no, hay una hiperplasia fea, hay que operarla, porque si no la operamos dentro de unos 6 meses, un año, va a seguir sangrando, esto se puede convertir en un cáncer. ¿Ah? Tan importante entender la hiperplasia, la utilidad de una toma de biopsia o un traspaje, curetaje, legrado intrauterino. 2 ejemplos de hiperplasia patológica. Otro, miren, alguna vez encontramos que no sé qué sí, está en tu cuello, sí. Tengo bocio, tengo un cono, así no, es una masa crecida, como estamos observando, miren acá, ¿no? Si a nosotros hacemos un corte histórico, pero si medimos y decimos, wow, no, claro, esta glándula tiroidea está grande. Hacemos los cortes histológicos y vamos a ver un incremento en el número de folículos tiroideos. Nos dice, si incrementa los folículos tiroideos, hay un incremento del número de células, etc. Aquí hay hiperplasia patológica. Normalmente no es fisiológica, es patológica. ¿Está bien? Hay muchas mujeres que vienen con sangradito el pezón. ¿Ah? Decía, ¿cuántos años tienes? Tengo 40 años. Y sí, no sé qué ha pasado, te cuento que me pongo mi truza, me pongo el sostencito y no sé si lo he apretado, pero a mí me ha asustado. El otro día he visto una gota de sangre y ¡ah! ¿Te debe morder el querido? No, me ha salido una gotita de sangre. Y de adentro he exprimido y me ha salido después un liquidito pero con sangre. Y ahora ha desaparecido. Esa mujer tiene que ir a alguien en corto. Tiene que revisar esa mama, ese pezón, ese tejido que está encontrando. Ese sangrado va con esto que se llama hiperplasia papilomita, como una pequeña verruga, no producida por el virus, pero se forma ahí al interior de los productos calacomórficos. Hiperplasia patológica. Miren el número de células que se incrementan. ¿Está bien? Hiperplasia típica, en algunos casos las células pueden ser feas, y esto está cerquita del cáncer. Hay que operar. Les hablaba también de la hiperplasia grasa. Hay cuánta gente que tiene unos senos maravillosos, ¿no? Las nalgas, las campas, ¿no? Ya han visto que ya llega a los 19, 20 años y ya está como que rebota esta cosa de ¿no? Entonces, hay hiperplasia grasa. Los gorditos, cuando quede pronto, nos alimentamos en la noche, salchipapitas y todo lo demás, tenemos un incremento de la grasa, la pancita, hiperplasia grasa. Hemos hablado de atrofia, hipertrofia, hiperplasia y estamos casi al término. Hablamos de la menopausia.
¿Ahí? Metaplasia. Bueno, ¿qué es metaplasia? No. Cambio de una célula de menor resistencia a otra o por otra de mayor resistencia. ¿Está bien? No es lo que hacen los varones, se cambian chicos, chicas, no, o las chicas que se cambian chicos, no. ¿Está bien? Uno de menor resistencia por otro de mayor resistencia. ¿Está bien? Pero entonces vemos acá, miren, este es un epitelio cilíndrico. Miren, es un epitelio cilíndrico, pero se ha convertido en un epitelio escamoso. Claro, el epitelio más resistente de nuestro organismo es el escamoso. ¿No? Con esto podemos caminar, qué sé yo, por las calles y no pasa nada, raspamos, porque es un epitelio escamoso, queratinizado. Pero a ver, yo quisiera que qué sé yo, que pongan su fosa nasal y vayan raspando, ¿verdad? A los 5 milímetros van a sangrar, ¿no ven? El epitelio de menor resistencia es cambiado por un epitelio de mayor resistencia. ¿Está bien clarito? Ahora, esto sucede a veces en los dispositivos intrauterinos, ¿no? Se hacen poner una telecobre, se hacen poner un dispositivo para que no se embarace, y este dispositivo tiene 2 hilitos que salen hasta la mitad de la vagina. Claro, porque algún día la señora o la señorita quiere embarazarse y dice, no, yo quiero que me la saque. He encontrado el galán que me va a mantener. Y le voy a dar un producto. Retiran y se produce este cambio, la metaplasia escamosa. ¿Está bien? Pero resulta que acá tenemos unas células basales. Y las células de la base de cualquier epitelio, sea el escamoso, sea el epitelio cilíndrico o un epitelio cúbico, como ustedes quieran, estas células basales empiezan a reprogramarse. Dicen, no, hay un efecto lesivo, hay un agente que está visitando nuestras células y por lo tanto estas células basales se reprograman y dicen, no, tenemos que convertirnos en un epitelio mucho más resistente, un epitelio escamoso. ¿Está bien? Metaplasia escamosa. Entonces hay una metaplasia de tipo epitelial. Miren como acá. Este es un cuello uterino, miren, este es el cervix, exocervix, y aquí tenemos el endocervix. Pero acá, por factores incitantes, esto se puede convertir en un epitelio también escamoso, un poco más adentro, y en el canal endocervical. Metaplasia escamosa. Hay una metaplasia que acontece en el epitelio, pero también otro tipo de metaplasia que acontece en el cerebro. Y un ejemplo típico, no sé si está acá, pero a las chicas les encanta, ¿no?, la voz de sus galanes, ¿no? Uy, cuando tiene una voz de, no sé, ay, no me gusta ese chico porque, hola, Martín. No me gusta, ¿qué les gusta esa voz varonil, no? Hola. Rompe corazones, esta sí que es un chope. A ver, chope, esta sí que es bueno. Y algunos lo logran agarrando el pucho, ¿no? Fuma, listo, fuma en una boca seca. ¿Vieron cómo les gusta? Hola, qué sabor, qué no les gusta, ¿no? Pero resulta que, vean, los pacientes que van fumando, si bien tienen una voz bien varonil, no bien grave esa voz, no aguda, pero vemos que con el tiempo estos pacientes andan así. Fuman en la mañana, en la mediodía, en la tarde, en la noche. Buscan algún lugar para meterle 2 o 3 cigarrillos en la noche, tratan de salir y al final, ¿cómo terminan?
Van escribiendo y no salen nada. ¿Tú haces eso? ¿Por qué te vas a terminar al otro? ¿Está bien? La metaplasia. Pero ¿qué vemos? Ustedes saben muy bien por histología que el epitelio que tenemos en los bronquios es un epitelio ciliado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que normalmente el moco va saliendo de las fosas nasales, ¿no? De los senos paranasales, se va por detrás y bueno, va lubricando, ¿no? Y eso nos sirve para que todas las partículas de la contaminación del muco se vayan pegando y luego con el movimiento de estos cilios vaya saliendo y pasar nuestro tubo digestivo. ¿Qué tal? No nos damos cuenta. O sea, en otras palabras, estamos comiendo moco todo el día. ¿Sí me das cuenta? Comemos moco. Pero no porque nosotros queramos, sino porque nuestra biología es. ¿No? En cambio, el paciente que fuma hace todo y no sale. Claro, ¿qué va a salir? Si no tiene cilios. Si las glándulas que existen en el epitelio bronquial desaparecen y se convierten en un epitelio escamoso. ¿No? En un epitelio. Y esto de la metaplasia en los pacientes que fuman, pues nos puede llevar a aquello que dice en el cigarrillo. Y bien rapidito lo dice hasta en propaganda, ¿no? De hecho, como no, porque todos cansan. No, ¿sí? No lo entendemos, pero echa de fumar. No nos dicen claramente, si usted fuma, carajo, mañana va a morir por cáncer. No nos dicen, ¿no? Vale. Metaplasia, ¿está bien? Metaplasia intestinal también podemos tener. No, en el estómago hay cuánta gente. No sé, tengo acidez, no, tomo bicarbonato, tomo omeprazol, con eso estoy. Me han dicho que tengo Helicobacter, pero he tomado ya para eso, tengo así. Y al final, ¿qué hace su estómago? Que tiene glándulas gástricas, productoras de jugo gástrico ácido. Tienen un epitelio de base y las células basales empiezan a cambiarse como si fueran un epitelio del intestino. Ah, claro, el intestino aguanta todo, ¿no? Es como cuando usted se va y se mete en, qué sé yo, chuño, o de pronto, qué sé yo, se le mete, ¿no? Ay, mamá, sí, que la ensalada, qué rica la ensalada, le metemos la sopita, el segundito picante, con café, con Coca-Cola. Uy, toma, debe estar, ¿no? Pero hay gente que ya lo hace de forma rutinaria. El epitelio del estómago empieza a cambiarse y se convierte en un epitelio intestinal. Metaplasia intestinal. Como que el organismo trata de defenderse y dice, voy a cambiarme un epitelio de mayor resistencia. Los pacientes que están con esto por mucho tiempo, algunos, ay no, me he dicho que tengo cáncer, es grave. Miren, la metaplasia podríamos decir que ya es un inicio de desarrollo, de desarrollar un cáncer. Bárbaro, ¿no? Metaplasia, la metaplasia. Ese paciente que está fumando, que una maravilla. ¿Cuántos fuman? Yo todos al día, pero 3 estoy llegando, una maravilla, de rico, de los horas, trabajo, claro, servician. Después de unos 20, 30 años, ¿qué ha pasado? Me han diagnosticado cáncer de pulmón. Es que muchos fumaban conscientes, ¿no? Ha pasado de metaplasia, echarle displasia y cáncer. Como les dije, hay metaplasia epitelial. Hemos visto los ejemplos de metaplasia epitelial.
Y ahora hablamos de la metaplasia, que afectan al tejido conectivo, a las células mesenquimales, ¿no? Miren, un cartílago se puede convertir en hueso, qué sé yo, se trauma, un golpe, y después de un tiempo, ahí se me ha hecho un nódulo duro, y llegan del médico, les toman una radiografía y dicen, no, en su músculo hay hueso. ¿Hueso? ¿Qué me crees? ¿Extraterrestre mal formado? No, no, es el trauma que ha inducido a producir una metaplasia en el tejido mesenquimal, en el tejido conectivo, en el tejido. Atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, displasia. Displasia. ¿Ven? Lo que quiero que vean es esto. Muchas veces, esto es el cuello uterino. Les pongo ejemplos para que no se olviden. Les podría poner una boca, tal vez tan rápido como en el cuello uterino. Una mujer dice, hey doctor, si he ido, yo he recibido el resultado y me han dicho que tengo cáncer. ¿Cómo? Si hace 2 años he ido a mis resultados y me han dicho que estaba normal, doctor. Dile, ya doctor, o sea, porque me he cambiado de modelo, ¿no? Estaba con mi marido modelo, no sé, 70, ahora con uno más modelo 75. ¿Ah? No hay que cambiar de modelo, ¿no? Bueno, entonces, pero vean, esta mujer fue hace 2 años y le han dicho, su papá Nicolau de cuello uterino ha salido normal. Pero ahora, después de 2 años, viene y el médico le dice, es cáncer. Está sangrando porque tiene cáncer. Y podría decirles, ha habido un error, una falla. Que hoy tiene cáncer, que él tiene cáncer. Pero un cáncer no crece en 2 años. Y para crecer tiene que desarrollar fases. Metaplasia, displasia y cáncer. Se dice que tiene que suceder, tiene que pasar aproximadamente entre unos 4 a 5 años. O sea, si va alguna mujer y le dan un resultado de cáncer de cuello uterino, los exámenes anteriores estaban errados. Pues que la paciente lo está mintiendo, no ha ido a control, no ha ido a consulta. Y miren la displasia. ¿Qué significa dis? Alterado. Plasia. Un crecimiento alterado. ¿No? Miren. Normalmente yo tendría que ver aquí, miren, esta es una célula basal o parabasal. Las células parabasales generalmente tienen un citoplasma celeste y un núcleo grande. Pero ya observar, miren estos con un citoplasma entre celeste y medio anaranjado, ¿qué quiere decir? Que ya esta célula está produciendo queratina. Ya está displásico. Y miren, yo puedo tener un cuello uterino normal, mira, alterado, y ya está entrando al terreno de la displasia de bajo grado, de alto grado y el cáncer. Pero jamás hay de 2 años directamente que pase al cáncer. Tiene que suceder con todo este proceso que se llama displasia. ¿Está bien? Pero lo que tengo que hacer con el cuello uterino, en la boca sucede lo mismo. Doctor, tengo la lengua así, esta lengua medio, mire, está rojito, está blanquito. ¿Cuánto tiempo está? Debe ser ya unos 6 meses, pero ahora está agrandándose esta parte de la boca. ¿Le duele? No, no me duele, pero le hacen el raspadillo, raspan las células, ¿no? O le hacen un prótesis, o le hacen una biopsia y le dicen, no, aquí hay una displasia. ¿Y eso qué significa, doctor? ¿Que me van a cortar la lengua? No.
le voy a sacar toda esa parte de la superficie de la lengua, o le hago un conito, ¿no? Una cuñita, como la cuñita de la torta, así un pedacito, se corta eso, listo. Pero ven, también este proceso de displasia se presenta en la boca. ¿Estamos? Miren este cuellito, qué bonito. Este es el epitelio escamoso. Puede ser de cuello uterino, puede ser de la mucosa oral. Miren la base. Pero estamos observando acá, miren, normalmente las células con núcleos grandes se ven en el tercio basal. Y a medida que van llegando a la superficie desaparecen los núcleos. Solo el citoplasma. O sea, la maduración. Pero estoy viendo acá, miren acá el virus del papiloma humano. Ese vesga que nos hace terrible la vida, en especial a las dañinas. Miren, ya, miren, esta es la base, sí, pero doctor, aquí medio desordenado. Sí, entonces ya podemos decir que displasia es la desorientación de las células. Está desorientadas. La desorganización de las células. La despolarización, miren, de las células. O sea, ya no están polarizadas en un solo sentido, aparecen en varios sentidos. La displasia. ¿A ver? Miren, wow, yo creo que a esta paciente hay que hacer un tratamiento. Desorden en la maduración, un desorden en la proliferación, una despolarización celular y una desdiferenciación celular. Los 4 elementos básicos para entender que existe una metaplasia, una displasia. ¿Cómo los coileocitos, cómo los virus se meten al interior de la célula? Y están alterando. Miren esta otra. ¡Wow! Está más feo, doctor. Claro, al principio les mostré una pequeña capita que era la basal, y a medida que vaya madurando hacia la superficie desaparecían los núcleos, sí, pero ahora persisten los núcleos. Podríamos estar dentro de esta escala, por acá, de alto grado, ¿no? De alto grado. Y miren esto, no puede, doctor, ya esto está normal, esto es francamente displásico. Podríamos decir que estamos acá, o puedo decir, esto ya es un cáncer in situ. ¿Por qué cáncer in situ? Porque no me ha roto la membrana basal todavía. No, o sea, una displasia es feo. Pero no me confundan de la displasia de cadera que se presentan en los niños. No. La displasia de cadera que se presenta en los niños, de pronto nacen y dicen, no, su niño va a caminar medio así, entonces hay que ponerle arnés, le vamos a hacer esto por 6 meses, vamos a que abra las piernitas, le voy a mandar al, qué sé yo, a un especialista que le va a procurar el arnés, etcétera, etcétera. Tratan de abrir la piernita para que se encaje y se encamine en una buena maduración. No me refiero a esa displasia de cadera, me refiero a la displasia de las células, del epitelio. Bárbaro. Y tener así una paciente, hay que operar. Doctor, tiene que ser esta semana, no, puede ser la siguiente, pero tiene que ser urgente. La dejamos esto, rompe la membrana, se vuelve un cáncer invasor y ahí estamos preparados. El pronóstico es más reservado. Y con eso solo quiero decirles muchas felicidades.